Ayer comentábamos el rol que ha jugado el fiscal Reinaldo Avia en estas declaraciones de Jaime Villanueva, que han sido direccionadas por este fiscal, que odia, detesta a Gustavo Gorriti, porque en el 2022 escribió una crónica investigativa muy dura sobre él. Avia, en venganza, lo citó en un caso fiscal en el que Gorriti no tenía nada que ver y era el único de los citados con apercibimiento y acompañamiento policial y no sé qué otra cosa más. Esto lo comentamos ayer en extenso, pero buscando en IDL Reporteros me encuentro con un artículo firmado por el propio Gustavo Gorriti, que fue publicado el martes 7 de junio del 2022 y fue actualizado el jueves 16 de febrero del 2023. En alusión a esto que les comentaba el día de ayer, dice Gorriti: en estos días, mi abogado Juan José Quispe y yo recibimos una citación del despacho a cargo del fiscal Reinaldo Avia, cuya parte pertinente reproduzco al final de la nota. El caso para cuya investigación, así, entre comillas, dice, soy citado como testigo, es el que saltó a la luz pública a principios de enero de este año, en la madrugada del 8 de enero, cuando se perpetraron los aparatosos allanamientos contra el domicilio rural en Mala del periodista y escritor Pedro Salinas y contra el departamento en el que se hospedaba Janet Talavera, quien fue encargada de prensa de la Fiscalía de la Nación bajo la anterior gestión de Pablo Sánchez y que ahora es asesora de comunicaciones y prensa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. La medida obedecía a la supuesta necesidad de investigar, como declaró Avia poco después, la presunta falsedad genérica de unos documentos que habrían sido empleados para simular la prestación de un servicio ante la gerencia de imagen institucional del Ministerio Público. Pocos días después, continúa Gorriti, el 12 de enero publiqué en IDL Reporteros una nota relativamente extensa que examinó en detalle la relación de las acciones fiscales con la realidad y la del empapelamiento con las reglas básicas de una legítima investigación. La nota la tratamos de reseñar y glosar ayer porque era una nota bastante larga. La pueden leer si quieren completa en el portal de IDL Reporteros. Sigue Gorriti. Fue una dura crítica a las acciones de la Fiscalía de Avia, sustentada en razones sólidas y en datos que no eran refutables porque corresponden a la verdad de los hechos. Es fácil corroborarlo al leer la nota. Pero Avia prosiguió con su supuesta investigación pese a que quedó claro que la prestación de un servicio no fue simulada, sino muy real y concreta. Así lo testificaron varios periodistas que concurrieron a las reuniones con el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, amenazado entonces por una acusación constitucional presentada por la prepotente mayoría fujimorista del Congreso de ese tiempo. El propósito de esas reuniones fue explicar a los periodistas el trabajo que había realizado la Fiscalía en el caso Lava Jato hasta fines del 2017. Aún así, hace pocos días, Avia formalizó la investigación fiscal y dispuso citar a varias personas para declarar como testigos. Y acá viene la cosa, dice Gorriti. Yo soy uno de los citados, pero mi caso es diferente. En primer lugar, porque no tengo nada que testificar.
no estuve en ninguna de las reuniones que Pedro Salinas organizó para que periodistas, opinólogos y afines escucharan la información del fiscal de la Nación sobre el caso Lava Jato. Eso quedó claro en mi artículo, en las declaraciones de Salinas y en el propio texto en el que la Fiscalía formaliza su investigación. En segundo lugar, porque soy el único entre todos los testigos citados a quien se apercibe de que en caso de inconcurrencia se disponga la conducción compulsiva del testigo por parte de la Policía Nacional del Perú. ¿Es o no es un prepotente y un abusador del poder este fiscal Reinaldo Avia? ¿Hace o no hace lo que le da la gana el fiscal Reinaldo Avia en el Ministerio Público? Continúo. Lo curioso es que no queda claro a dónde me conduciría compulsivamente la policía, pues. Porque la diligencia era virtual. A la cabina de internet más cercana, porque alguna debe quedar, enmarrocado con bits and bytes. Soy entonces, dice Gustavo Gorriti, un no testigo a quien se amenaza para que testifique sobre lo que no vio. Y se lo hace además en la primera citación. ¿En qué participé en el caso? Solo en escribir la nota titulada Allanamientos en IDL Reporteros. Es inevitable concluir que la conminatoria y hostil citación de Avia es su reacción ante lo que escribí y publiqué. ¿Quiere que testifique sobre eso? Le adelanto lo que le diré. Que yo soy el autor de la nota, que la firmé entonces, la firmo ahora y firmaré todas las que sean necesarias para reportar, describir y exponer un caso de evidente abuso, de empapelamiento disfrazado de investigación, y que los hechos que expongo en esa nota son claros, irrefutables y se explican y defienden solos. ¿Me va a preguntar cuáles fueron mis fuentes? ¿Con quiénes hablé? ¿De dónde saqué lo que expuse? Le diré que nunca he revelado ni revelaré mis fuentes y que, como debiera conocer, la reserva de fuente periodística tiene protección legal aquí y en todo el mundo civilizado. Le diré también que, en tanto la citación que me hace como testigo no tiene ninguna razón válida que la sustente, y viene además acompañada con una explícita amenaza, es inevitable concluir que se trata de una acción de represalia a la nota Allanamientos que publiqué en IDL Reporteros. Es, en consecuencia, un ataque a la libertad de prensa. La tomaré como tal y reaccionaré como corresponde. Es cuanto tengo que decir y es cuanto diré. Gustavo Gorriti. Publicado el martes 7 de junio del 2022, actualizado el jueves 16 de febrero del 2023. Y ahora seguimos con Recordar es Vivir, dedicado al fiscal Reinaldo Avia. Vamos, Pato, con el video. En el capítulo de hoy vamos a comentar el origen del despropósito del fiscal Reinaldo Avia y sus consecuencias subalternas. En esta historia, como diría Manuel González Prada del general Benavides, no aguardemos mejores rumbos ni mejores días. Nos embarcamos en el mismo tren para seguir el mismo itinerario. El itinerario en esta historia de nunca acabar, aparentemente es reventar a los enemigos de la corrupción y a los investigadores de la pederastia clerical en el Perú, en el marco de una psicología de turba, ¿no? Empecemos entonces
por el principio de esta historia de malas artes en la que se utiliza la administración de justicia como arma arrojadiza, como arma de asalto. ¿Cómo así este esperpento de 64 páginas ha logrado más y ha ido más allá de lo que intentó en su momento el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, miembro de la generación fundacional del Sodalicio de Vida Cristiana? La explicación en este caso tiene un nombre: Edgardo Palomino Martínez. ¿Quién es Edgardo Palomino Martínez? Autor de la demanda calumniosa, ¿no es cierto?, contra mí, que ha encontrado cobijo en un par de fiscales aparentemente incompetentes y aparentemente muy miopes. Edgardo Palomino Martínez, para más INRI, es uno de los miembros estables del elenco de difamadores contra Paolo Ugaz y contra este servidor, desde el año 2018 hasta la fecha. A Palomino Martínez, ya lo he comentado acá, lo vuelvo a decir, vía el estudio Gamarra y Arvizu, lo estoy querellando formalmente por difamación junto a Luciano Reboredo y Uri Ben Esmoy. Nunca en mi vida había querellado por difamación a nadie, pero estos tipos ya pasaron la raya y cualquier tipo de límite ético. Palomino Martínez, también, todo hay que decirlo, ha sido candidato al Congreso junto a Luciano Reboredo de Rafael López Aliaga, amigo muy cercano del cura sodalite Jaime Verde. ¿Ya? La misión o vocación en la vida de Edgardo Palomino Martínez pareciera ser dedicarse esforzadamente a acosarnos judicialmente a Paolo Ugaz y a mí. Y en el camino, elaborar demandas calumniosas, ¿no es cierto?, que gatillan este tipo de situaciones absolutamente lisérgicas. ¿Ya? O sea, lo que hace él es tratar de usar el sistema de justicia a través del Ministerio Público, del Poder Judicial, para incriminarnos, para tratar de incriminarnos en cosas en las que no tenemos nada que ver. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso, de alguna forma, hay gente que se la cree y con eso piensa que nos está desacreditando y que nos está asustando, ¿no? Y nos están desgastando. Ese es lo que hay en su cabecita loca. Bueno, de mí, por ejemplo, en el pasado ha dicho de todo, pero de todo, y por supuesto sin ningún sustento y todo falso. Por ejemplo, que manejé y encubrí el caso Chinchero, que la amenaza de muerte a Paolo Ugaz la inventé yo. O sea, que yo inventé un nombre y le mandé un WhatsApp o un Instagram diciéndole que iba a morir como los periodistas de Charlie Hebdo. ¿Qué más hay? Que formo parte de la corrupción que hubo durante la gestión de Susana Villarán, cuando yo jamás no tengo pero nada que ver con esa administración. Bueno, y así un montón de cosas más. Pura huevada, o sea, puro invento, pura mentira. O sea, por donde se le mire, Edgardo Palomino Martínez es un difamador profesional, un cacógrafo.
aparentemente espontáneo, ¿no? Aparentemente espontáneo, que juega siempre a favor del sodalicio, pero por casualidad, ¿no? Por azares de la vida. No hay nada deliberado en eso. Y con el lema, eso sí, esto yo lo digo, pero por si acaso no tiene nada que ver con el caso sodalicio, ¿no? Ah, ya. Esa frase ya es un clásico, ya. Bueno, como sea, lo cierto es que Palomino Martínez es lo que conecta esto, esta basofia, con el caso sodalicio, pues, es obvio. Por eso, cuando el fiscal Reinaldo Avia dice que la demanda contra mí, pues miren en qué ha terminado, no tiene nada que ver con el caso sodalicio, no puedo dejar de sonreír. Porque no es verdad, pues. Es mentira. Bueno, estas 64 páginas estercoleras y difamatorias y mentirosas, basadas en la denuncia o demanda calumniosa de el ciudadano Edgardo José Palomino Martínez, como lo llama Reinaldo Avia, sostiene que la consultoría que le hice al Ministerio Público entre fines del 2017 y principios del 2018 fue una relación laboral inexistente, que se habría simulado un supuesto trabajo. Y como hice notar ayer y antes, la consultoría se hizo. Hay papeles, hay documentos, hay testigos, en fin, se hizo. Pese a ello, los fiscales Reinaldo Avia y Víctor Vidal Fernández van más allá de la estupidez que pone en un papel en formato de demanda Edgardo Palomino Martínez, y a pesar de las contundentes pruebas que existen, sostienen infundada y mentirosamente que en mi caso, y aquí lo ponen, hubo colusión agravada y negociación incompatible. En consecuencia, lo que está proponiendo en el fondo es que me encierren en una prisión entre 6 y 15 años de cárcel por colusión agravada y entre 4 y 6 años de cárcel por negociación incompatible. Reitero, cárcel, prisión, que me cancelen la libertad, que me den trato de delincuente, por una mentira fabulada por estos dos fiscales. Pero claro, no solamente contra mí es la cosa, hay que aclarar, como sugirió Gustavo Gorriti en esta investigación periodística del 12 de enero de este año en IDL Reporteros, esta demanda de Palomino Martínez se quiere aprovechar para acogotar a otros. Gorriti no lo dice así, así lo estoy diciendo yo. Entre ellos, al actual fiscal de la Nación interino, Pablo Sánchez, a quien también quieren involucrar en este proceso con forceps, obviamente. Y aquí recordemos que en septiembre de este año, en muy pocos meses, hay elecciones para designar al nuevo fiscal de la Nación. Y Zoraida Ábalos, la que fue fiscal hasta hace poco, que aparentemente no se lleva nada bien con Pablo Sánchez, la que prometió, además, que el crimen contra Inti y Brian no iba a quedar impune, quiere volver a ser fiscal de la Nación. ¿Y qué creen? Avia forma parte de la facción cercana de Zoraida Ábalos.
Y como se consigna en la investigación de Gustavo Gorriti, del 12 de enero, había, para justificar el desmedido operativo, el allanamiento contra Janet Talavera, quien fue la jefa de comunicaciones de Pablo Sánchez cuando se hizo esta consultoría famosa, ya célebre, le habría dicho a Talavera, se trata de órdenes de arriba. ¿Quién estaba arriba de Avia en ese momento? Zoraida Ábalos. ¿Qué tal? ¿Le sorprende? A mí no, la verdad. Bueno, ¿a quién más quieren joderle la vida? A Janet Talavera, ¿no? Quien, como recordó Gorriti en su investigación en IDL Reporteros, es colaboradora cercana en temas de prensa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, un magistrado odiado por la ultraderecha. Y también, por cierto, es amiga cercana del fiscal Rafael Vela, odiado pero con odio jarocho por el fujimorismo. Por eso es que el celular de Talavera y su computadora, ambas confiscadas por Reinaldo Avia, constituyen un botín de inteligencia. Pero lo más alucinante para mí, ¿no?, es que en la carpeta fiscal, el tocho calumnioso de 64 páginas, que pide 8 meses más de ampliación en una investigación que parece más un instrumento de amedrentamiento que otra cosa, a Gustavo Gorriti, que nada tiene que ver en esta historia de la famosa consultoría, se le quiere involucrar de alguna manera, no se especifica, y sin ningún pretexto, en esta fábula patética y miserable, elaborada por dos leguleyos que se hacen llamar fiscales, le dicen, miren esto, en la página 63, se refieren a Gorriti de la siguiente manera. Acá pite 23. Reprográmese nueva fecha para recibir la declaración testimonial de Gustavo Andrés Gorriti Elenbogen para el día martes 12 de julio del 2022 a las 11:30 horas. Aquí viene la parte. Bajo apercibimiento de que en caso de inconcurrencia se disponga la conducción compulsiva del testigo por parte de la Policía Nacional del Perú. Por Dios, ¿qué se creen estos tipos? La Gestapo. Esto me parece bien fuerte, ¿eh? Sorry. A mí me parece bien fuerte. Porque a todos los demás citados, en sus 30 diligencias que dicen que van a hacer, varias de ellas con carácter de urgencia y en el plazo de 24 horas o de 96 horas o en 5 días hábiles y así, se les da el respectivo trato burocrático, ¿no? Pero eso no es lo que hacen con Gustavo Gorriti. Con Gustavo Gorriti es el único con el que se ensañan en este trato hostil, y le dan este trato hostil, porque no me digan que no son malas maneras para citar a un testigo y encima no le dicen sobre qué va la cosa. Y yo pregunto aquí, ¿por qué? ¿Qué ha hecho Gustavo Gorriti para que sea citado de forma compulsiva, de grado fuerza, usando a la Policía Nacional del Perú, además de escribir una prolija y rigurosa investigación en IDL Reporteros
en la que son cuestionados justamente los allanamientos prepotentes y sin ninguna justificación, que no pasan ningún test. Fiscal ordenado prepotente por Reinaldo Avia. Ningún test de proporcionalidad, quería decir. Bueno, ¿qué ha hecho Gustavo Gorriti, pregunto, además de ser el periodista más identificado con los destapes del caso Lava Jato, entre otros muchísimos otros casos que han sacado roncha a demasiados corruptos en este país? Y ya como anécdota, ya para que vean lo mal hecho que está esta cosa, en la página 61, en el acápite 8, dice así: solicítese al Club Empresarial de San Isidro para que, con carácter de muy urgente y en el plazo de 72 horas, remita a este despacho fiscal copias certificadas, notariales o fedateadas de las facturas emitidas a nombre de la empresa Chirinos y Salinas Asociados entre el periodo de diciembre del 2017 a enero del 2018. Para esto las facturas ya las tienen, ¿no? Pero igual se los piden al club empresarial. Pero a ver, aquí viene la cosa que para mí fue divertida cuando la leí. A ver, doctores Vidal y Avia. Yo lo entiendo en el caso de la gente que no se informa, ¿no? Que no lee periódicos, que no ve televisión, ¿ah? Como Pedro Castillo, ¿no? Pero en alguien que está haciendo acusaciones serias, graves, uno espera pues que tengan un mínimo de información básica, ¿no? O sea, no se enteraron por la televisión, no se enteraron por los periódicos, no se enteraron por las redes, por Twitter, por Facebook, que el Club Empresarial de San Isidro ya no existe. Quebró en pandemia. Pucha madre. Realmente son alucinantes. Es que Avia y Vidal son tal para cual, ¿eh? Son como el gordo y el flaco, Abbott y Costello, Homero y Marx, Damián y el Toyo, Kiko y el Chao, una cosa así, la verdad, por Dios. Bueno, finalmente, ya otra vez me excedí en el tiempo, solamente quiero recordar que esto para mí recién comienza. Recién estoy comenzando. Mañana vamos a volver con más. Y pasado con más, porque esta cosa la pienso desmenuzar. Desde la página 1 hasta la página 64. Así es que, informado de esto, fiscal Avia ya puede ir tomando su teléfono, ¿no? E irse corriendo a Willax a tocarle la puerta a Philip Butters, a Milagros Leiva, o a los diarios Expreso, La Razón, al portal La Abeja, porque eso es lo que usted suele hacer cuando se le caratea en público, ¿no? Así que no pierda tiempo. Y después, ya para terminar, solamente quería decir, después pretendemos reducir los problemas de este país en una persona como Pedro Castillo. Pedro Castillo es el mayor síntoma de que este país está enfermo, enfermísimo. Pero, como ven, todas las instituciones están podridas en este país. Entre ellas, la Fiscalía de la Nación. Hasta mañana, si el fucking virus y el sodalicio lo permiten. ¡Chao!